Camino real. En toda mi vida jamás creí que una cosa semejante me pudiera suceder. Que los acontecimientos terroríficos, macabros, de índole paranormal, pudieran ser reales. Para que mi escepticismo pudiera desaparecer tuve que vivir un suceso que jamás olvidaré. En ese entonces yo tenía 17 años, estaba en la plena juventud, y la vida que llevaba a cuestas era de lo más simple, apacible y tranquila. Tenía amigos, era buen estudiante, se podía decir que nada me faltaba. Uno más del montón. Vivía en municipio de Juchipila, Zacatecas, en una pequeña comunidad a las afueras, alejada a no más de 3 kilómetros. Ese día, desde temprano, visité a mi enamorada Rosa, que vivía en uno de los tantos barrios de Juchipila. Nos sentamos en unas piedras rosadas y bastantes grandes, debajo de un árbol seco. Como siempre, al estar a su lado, el tiempo pasó rápidamente y, sin darme cuenta, estuvimos platicando por horas, y gracias al mutuo sentimiento de amor unido a una encantadora voz de plata y a una belleza natural acentuada bajo la luz de las estrellas, irme caminando por la noche a mi rancho era una opción viable. Oye, Jacinto, ya es bastante tarde, ¿no? ¿Puedes tomar un taxi? Aquí a la vuelta hay uno. Sí, en verdad ya era tarde. Siempre procuraba tomar el transporte público para llegar a tiempo a mi hogar, pero de verdad ese día había algo en ella que me invitaba a quedarme. Quizá mi amor por Rosa crecía día a día. Claro, amor, tomaré un taxi. Nos vemos lo más pronto que pueda, y procura descansar. Le di un beso en sus rosados y carnosos labios, y me alejé con una sonrisa en la cara, convencido de que era uno de los mejores días en nuestra relación. Al retirarme revisé el efectivo que me quedaba en los bolsillos, no era lo suficiente como para pagar el taxi. Como dije, no me separaban más de 3 kilómetros de mi ranchito y, aunque ya era bastante tarde, la hora sobrepasaba la vez que más me había ido tarde. Me tragué mi miedo y partí caminando. Compré una botella de agua y me preparé para andar, ya que el camino no era muy estable, y menos con las últimas lluvias, me tomaría más de una hora, y la persistente oscuridad que se extendía como un manto cubriéndolo todo, de poco me ayudaría. Luna sí había, pero las nubes veraniegas la cubrían a cada tanto, y era raro que escapara de ellas y me alumbrara en camino. Consciente estaba que debería tomar varias precauciones para no sufrir un accidente. Me despedí del último alumbrado de Juchipila y mi travesía comenzó. A pesar de ser bastante tarde, nada difería de los demás días en que me había ido por ahí. Todo parecía verse normal. Empecé a caminar sin prestar atención a nada realmente. Se podrían oír los silbidos del viento, los pequeños riachuelos y nada más, si acaso un perro ladrando a lo lejos. Mientras iba caminando por el centro del estrecho camino, que en ratos se ensanchaba, lentamente una historia de fantasmas que me contó mi enamorada Rosa, llegó de la nada a instalarse en mi mente con el objetivo de asustarme. Hablaba de charro vestido con traje típico y un caballo blanco, un fantasma que trotaba por todo el camino, asustando a los que caminaran por allí o cerca del lugar. Yo no creía especialmente en esas historias, fantasía pura para asustar a niños. Sin embargo, sentí como si algo me obligara a pensar en esa terrorífica historia. No sé si mi inconsciente, pero ahora tengo sospechas de algo del más allá. Comencé a sentir un revoltijo en el estómago. Era miedo, temor, algo que pocas veces había sentido. No puedo presumir de una gran valentía, pero jamás me había gustado en pensar que ese tipo de cosas fueran reales. Caminé un poco más despacio, precavido, como si fuera la presa de algún depredador oculto en los árboles que bordeaban el camino. Comencé a casi arrastrar los pies, y a buscar en todas direcciones algo que se ocultaba. Contemplé las parcelas de siembra que se encontraban en aquel tramo de camino. Solo se podían divisar cientos de luciérnagas, volando erráticas por y sobre los matorrales, pero curiosamente pájaros gritaban y se alejaron del lugar, algo poco usual ya que a esa hora estarían dormidos. Enseguida mi mente consiguió varias conclusiones, como que debería haber uno que otro drogadicto o algunas parejas apasionadas escondidas por ahí, y al verme se asustaron y espantaron a los pájaros que yacían dormidos.
De alguna manera eso me relajó un poco, pero esa calma desapareció con prontitud. Ya divisé dos luciérnagas totalmente inmóviles una junto a la otra. Era raro ya que todas las demás no dejaban de volar y no podrían estar ni un poco quietas, pero lo raro radicaba en que eran un poco más grandes que sus compañeras. Me comenzaron a temblar las rodillas y un sudor frío empezó a manar de mi frente. No pensé que fuera un aparecido ni mucho menos un chupacabras o algo así. Creí que podría tratarse de un coyote ya que por la redonda eran muy comunes, aunque se sabe que son muy tímidos y al ver a una persona echarían a correr, pero eso, sea lo que sea, no deja de mirarme. Se sentía una tensión insoportable, mi miedo por aquella cosa aumentaba. En mis adentros temí por mi vida, aunque solo fuera unas luciérnagas, temí por ella. Fue algo extraño, jamás había tenido este tipo de pensamientos. Pensé en regresar, eché un paso para atrás y giré un poco mi cabeza. Ojalá jamás lo hubiese hecho. Por unos segundos pude contemplar, con cierta dificultad, una gran cabeza calva de la cual colgaba una especie de manto blanco. Si era una persona, o un monstruo, parecía que se trataba de esconder en unos arbustos, aunque se asomaba de vez en vez, metiéndose rápidamente en el arbusto. Me quedé paralizado un momento pero, al no verlo más, me di cuenta que regresar no era una opción. Aquel ser difuso estaba tan cerca que podría atacarme. Caminé más apurado, tratando de no pensar en lo ocurrido. Llegar lo más rápido posible a mi rancho era mi prioridad. Me di cuenta, tristemente, que apenas había recorrido un pequeño tramo del largo camino. Relájate, me repetía, no sé si en voz alta o en mi mente. Pero mis pensamientos divagaban, iban de una cosa a la otra. De repente me encontré pensando en mi amor rosa, y eso logró que me sintiera mucho mejor. Al calmarme un poco, intenté darle una explicación lógica a ese fenómeno. Una de mis ideas fue que quizás se hubiese tratado de un espantapájaros. Era buena la teoría, pero ese espantapájaros se movió solo y muy veloz, y seguro estaba mi imaginación no ayudó en ese momento. Ya calmado, con una respiración más o menos regular, traté de apresurar el paso aún más. De nuevo el miedo, como un relámpago, aterrizó en mí. Alguien o algo estaba justo detrás de mí, un sollozo se agravaba, un horrible sonido mezcla de excitación y jadeos, lo había delatado. Me armé de valor y me di la vuelta. Rápidamente apunté con mi pequeño reloj de pulsera, que tenía luz incluida, hacia atrás de mí. No había nadie, pero eso no evitó que siguiera escuchando ese jadeo, cada vez más fuerte, y eso no era todo, en mi cuello comencé a sentir una respiración similar a la de un toro. Quise correr, echarme para atrás, y regresar a Juchipila directo a los alumbrados públicos, pero justo cuando me giré un poco la cabeza redonda y grisácea sin un aparente cuerpo me vio la cara de nuevo, asomándose entre los arbustos y árboles. Casi rompo en llanto, no entendía a qué estaba jugando ese ser de pesadilla, o qué quería de mí o si me estaba acechando para luego destriparme y comerme, pero no, me mantuve firme y no lloré. La cosa empezó a bramar como si de un animal torturado se tratase. Casi automático, corrí lo más rápido que pude, pero mientras más pasos daba más entumido y caliente sentía mi cuerpo, era horrible, como si una especie de manifestación me estuviera deteniendo para no llegar a ningún lado. Me detuve y un sonido no muy distinto al rasgar láminas de aluminio tomó parte en la cacofonía nocturna. Cálmate, me dije, está jugando contigo. Cada vez que conseguía calmarme ese diabólico ser me respiraba en el cuello y cada vez que quería echar todo para atrás y regresarme a Juchipila, esa cosa se acercaba a tal punto que casi podía asegurar verle un cuerpo amorfo bajo su gran cabeza de ojos luminosos. Corrí más, pero de nuevo esa sensación de aprensión no me dejó hacer mucho, era como si buscara someterme. Y lo escuchaba, por entre los arbustos, corriendo a mi par, y temí que en cualquier momento se arrojara de la oscuridad, listo para atacarme. Cuando vi las luces de mi rancho, sentí un gran alivio, e incluso el peso que no me dejaba moverme se aligeró. Mi miedo se debilitó y seguí corriendo, ahora más ligero. Supuse que le ganaría a ese monstruo al estar bajo la luz, la cual era enemiga de todos los seres que se escondían bajo el manto nocturno. Cuando las luces de las lámparas me dieron de lleno, volteé al oscuro camino. Pude ver sus ojos como dos focos desaparecer en la obscuridad.
Pensé que ya todo había terminado, pero aquella cosa empezó su lamento, seguido por una risa de pesadilla, como si fuera la combinación de la de un niño y un payaso nada amable. No soporté más guardar las lágrimas y las dejé libres. En ese instante algunas personas salieron de sus viviendas para ver lo que sucedía, y lo único que pudieron ver era un pobre chico pálido, llorando con los ojos un poco desorbitados. Alguien que acababa de vivir una pesadilla en vida. Al día siguiente, cuando tuve que contar esto a mis padres, analicé lo sucedido. No supe si la criatura era real o si de verdad la que había hecho todo fue mi imaginación. Sea como fuere, concluí que la criatura trataba de jugar conmigo, con mi miedo y con mi capacidad de reaccionar, pensar y actuar. Jugaba. Sinceramente no sé si la cosa sigue en ese camino, si se le ha aparecido a más personas que lo tomaron. Pero si alguno de los oyentes se anima a andar por él en la noche, bueno, creo que ya les he cooperado con un poco de ayuda. Por mi parte prefiero ahorrar para regresarme en taxi, y aún así, de noche y por la carretera observo el camino un poco cubierto por arboleada y creo verlo, ahí, estático, esperando presas. Gracias por su atención. Por favor, si le gustó esta historia, suscríbanse y denle pulgar arriba. Si hay algunos interesados, trataré de subir un video a la semana y mejorar notoriamente la calidad de los videos, y si no les gusta la voz de Locuendo, trataré de narrarlas yo mismo. Soy su servidor maquiavélico. Y recuerden, pasen sus pesadillas con felicidad.